Hola, ¿cómo están? Este video es para explicar la guía número 9 de Introducción al Estudio de la Física en relación a las herramientas que estamos usando en física. Va a ser sobre gráficos y variables. Recuerden enviar sus trabajos ordenadamente, claros, con su nombre y curso, para poder registrarlos de manera mucho más rápida. Entonces, tenemos gráficos en ciencias. En esta guía vamos a definir cuáles son las variables, identificarlas y comprender las distintas formas para poder llegar a obtener un gráfico en ciencia. Entonces, como dice acá, un gráfico es una forma de representar una relación entre dos o más variables, dos o más elementos que cambian, que dependen unos de otros. Y podemos representarlo con distintos gráficos. Por ejemplo, está el de círculos, el de barra o el de puntos. Sin embargo, los que más usamos en ciencia suelen ser barras y puntos. El de círculo lo pueden encontrar un poco más en estadística. Y para graficar, vamos a seguir un orden lógico para poder obtener finalmente un gráfico. Se va a tener una función, que es una fórmula, que a raíz de ella nosotros vamos a obtener una tabla con la cual obtenemos números que finalmente vamos a poder representar en el gráfico. Ese va a ser el procedimiento que vamos a seguir. Entonces, variables dependientes e independientes. La variable independiente, como dice su nombre, es aquella que no depende de otras variables y es la que nosotros podemos manejar y controlar. Nosotros le asignamos el valor y nosotros controlamos esa variable. La variable dependiente, su valor depende del resultado que me dé la variable independiente. Es decir, yo le doy un valor a la variable independiente, con ella resuelvo cosas, y ese resultado final es el valor de la variable dependiente. Por ejemplo, se tiene una función, esta fórmula de acá, y igual a x más 1. Si x vale 1, por ejemplo, yo resolvería 1 más 1, y la letra y me daría 2, porque es el resultado de 1 más 1. Si la x valiera 2, sería 2 más 1, que me da 3, por lo tanto la y valdría 3. Entonces, el valor de y depende del valor que yo le dé a x, por lo tanto y es dependiente y x son los valores que yo asigno, por lo tanto es independiente. Y en un gráfico se pueden reconocer también. Si el gráfico está representado por dos ejes, el eje horizontal es la variable independiente y el eje vertical son los valores de mi variable dependiente. En la tabla podemos encontrar una tabla parada o acostada, es decir, vertical u horizontal. Si está vertical, por un tema de poder asignar un orden, la variable independiente la representamos al lado izquierdo y la variable dependiente al lado derecho. Si la tabla está acostada, es decir, horizontal, la independiente se representa arriba y la variable dependiente se va a representar abajo. Eso es para poder tener un orden cada vez que uno pueda ver una tabla o un gráfico. Entonces, ahora vamos a ver cómo graficar. Primero, vamos a tener una función, en este caso la dan, que es la misma anterior, x más 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir la tabla. El valor que tengamos de y va a depender del valor que nosotros le demos a x. Entonces, acá está el primer paso. Vamos a darle nosotros el valor x igual 0. Nosotros lo decidimos así. Ustedes podrían partir por otro número, estaría súper bien. Cuando x vale 0, como dice acá, lo vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces nos quedaría de esta forma. 0 más 1 es 1, entonces nos queda que y es igual a 1. Entonces se reemplaza y se pone al lado del 0. Entonces, esta tabla podemos entender que cuando x vale 0, y va a valer 1. Y así vamos a seguir con otros valores. Por ejemplo, si x vale 2, al reemplazar me quedaría 2 más 1, por lo tanto y vale 3. Entonces, en la tabla, si tenemos x a la izquierda y tenemos y a la derecha, teníamos ya el 0 y el 1, cuando x vale 2 y vale 3. Si x vale 4,
como me da la siguiente opción, 4 más 1 es 5, por lo tanto I vale 5. Y así yo puedo construir mi tabla. Doy un valor y lo reemplazo. Entonces, esa tabla usted la puede repetir una cantidad de veces que puede ser por lo menos 2. De ahí hacia arriba son los valores que ustedes le pueden asignar. Y luego de eso, vamos a llevar estos valores a un gráfico de la siguiente forma. Vamos a ver el primer par de números. Tenemos 0 y 1. Eso quiere decir que si me voy a la variable independiente, es decir, el eje horizontal, debería estar posicionado en el valor 0, aquí abajito. Y cuando estoy en el 0, quiere decir que en el Y, es decir, el vertical, debo subir hasta el 1. Entonces, subo derecho por el 0 hasta el valor 1 del Y. Y tengo ese primer punto que acabo de pintar verde. Voy al segundo número. En X vale 2 y en Y vale 3. Entonces, en el eje X, que es el horizontal, voy al 2. Aquí está el 2. Y me dice, ahora sube hasta el 3. Entonces subimos hasta el valor 3, que está aquí, este punto rojo. Luego con el 4, me dice, ubícate en el X en 4 y luego sube hasta el 5. Aquí estoy en el 4 y subo hasta el 5. Y así con cada uno de los valores que ustedes tengan en su tabla. Y el último paso, una vez que tengan puntos, es unirlos. Y en este caso nos da una línea recta. A continuación hay otro ejemplo. Nos dan la función 2 por x, que es exactamente igual al caso anterior, solo que en este se deberá multiplicar por 2. Vamos a ver un par de ejemplos, un par de números. El primero que aquí me dan es el 2. Entonces, al reemplazar este número 2 en la fórmula, me quedaría 2 por 2, y eso es 4. Tengo mi primer par de números. Luego, cuando vaya al gráfico, busco en el X el número 2, que está aquí. Y la tabla me dice que si estoy en X en el 2, en el Y debo subir hasta el 4. Entonces subo hasta llegar al 4. Y así voy a volver a repetir el proceso como en el ejemplo número 1. Y aquí están las actividades. Se van a dar dos fórmulas en la número 1 y ustedes deben identificar en cada fórmula cuál es la variable dependiente e independiente. En la número 1, las opciones que tienen son la letra D y la letra T. Y en la segunda fórmula tienen dos opciones, la letra Y o la letra X. Ustedes deben ver cuál depende de otro valor. Y así van a reconocer cuál es dependiente e independiente. En la número 2 se presentan dos tablas, de las cuales deben hacer lo mismo. Reconocer variables dependientes e independientes. En la letra A tienen V, volumen, que se mide en litros, y P, que es presión, que se mide en atmósfera. Y en la letra B tienen variable X y variable Y. En la número 3 tienen dos gráficos que también deben reconocer variable dependiente e independiente en cada uno de ellos, recordando lo que está en esta guía, según lo que se les dijo de en qué eje se encuentra cada una de ellas. En el primer gráfico hay días trabajados y horas diarias, y en el segundo hay helados y precio. Ustedes deben reconocerlo. Y la cuarta, por último, es graficar las siguientes funciones con un mínimo de 5 puntos. Es decir, recuerden el proceso de fórmula, tabla, gráfico. Para llegar al gráfico, debemos a esta fórmula resolver y reemplazar valores para construir la tabla. Y como dice acá, deben ser por lo menos 5 valores. Con eso van a obtener 5 puntos y de esa forma los unen y obtienen la gráfica. Espero que les sirva y como siempre vamos a quedar atentos a sus dudas para poder ayudarles. Hasta luego.